buenas tardes. ¿Cómo estáis, Honorio y Jorge? Buenas tardes, ¿Qué tal? muy Buenas bien. tardes. Bien, ¿Eh? bien. Bueno, tenemos la prensa que echa humo con el tema de Corina y sus declaraciones en OK Diario. No sé qué os parece, pero parece ser que es un culebrón que no cesa. Tenemos para rato con estas declaraciones, imagino que habrá más, porque ya son 2 días los que se llegan publicando una entrevista que le ha hecho Inda y Manolo Cerdán en Londres a la señora que fue la última, o una de las últimas amantes, o la más conocida amante del señor, perdón, nuestro jefe de Estado, el señor. Bueno, y si no ha sido la más conocida y la que más años ha estado, sí ha sido la más influyente y la que parece ser que puede dar como un buen bocado a la credibilidad de la institución. Y yo ahí me siento con un sentimiento controvertido. O sea, si yo tuviese ahora mismo partir de un país en blanco y hacer un diseño de su organización y de su forma de gobierno y tal, jamás pensaría en que utilizaría la monarquía, puesto que es una institución que, en una sociedad moderna, en el siglo XXI, posiblemente estuviese ya fuera de lugar, pero la tradición y otra serie de cosas hace que vemos que en Europa, en la vieja Europa, los países más prósperos, los países que marcan la pauta de lo que es Europa, toda su jefatura del Estado eh, y democracia parlamentaria es la jefatura del Estado en la monarquía. Por lo tanto, aunar tradición con modernidad no tiene por qué ser un problema. Y al mismo tiempo eh, tengo ese sentimiento de decir que hay que ver con todos los grandes servicios que ha prestado, que prestó en su momento eh, Juan Carlos, que al final de sus días quede todo eso embarrado y empañado por, por ese tipo de cosas. Hay un refrán español que dice que pueden más dos que 100 carretas, ¿no? Pero, pero que las veleidades del rey, es el borbonear, lo ha hecho siempre y ha tenido algunas de ellas muy influyentes. Él tenía en Mallorca, por ejemplo, en verano, una segunda casa donde prácticamente él hacía su vida. Pero ahora quienes se rasgan las vestiduras porque está gobernando el Partido Socialista, su antecesor de Pedro Sánchez, que fue Felipe González, fue el que permitió, el que abrió la mano a todo eso, porque algunos de los enfrentamientos que tuvo serios con Adolfo Suárez fue cuando se empezó a, a urdir esa trama por la cual Juan Carlos dijo que iba a hacer, pensó que iba a hacer realidad de que a él no le iba a pasar como su abuelo, que se marchó de España con una mano atrás y una mano adelante. El problema es que a lo mejor él lo que está consiguiendo con eso es precisamente que, acercar el fin de la institución cuando de alguna manera a efectos prácticos, ya no estoy hablando sentimentales, sino a efectos prácticos, y más como somos los españoles, la monarquía quizás sea la mejor forma de Estado. ¿Qué te parece, Honorio? Esta Bueno, vamos a ver. rentrée informativa que parece. Todo eso se sabía. Lo que pasa es que esta mujer, bueno, pues está poniendo Sí, negro sobre blanco bueno, un vamos a ver. montón de cosas que se Yo iban creo rumoreando. que mi opinión personal sobre esta señora es que es una triste tonta. Una triste tonta, porque no tiene otro calificativo. Es un triste proceso en la historia de España reciente, un episodio lamentable que no debería haber trascendido de esa manera y que se la está utilizando ahora como parte de ese proceso que es tumbar a la monarquía.
Yo no comparto con Jorge el mismo punto de vista, pero entiendo lo que Jorge quiere decir y en eso sí estoy con él. Yo no creo que Juan Carlos hiciera nada especial distinto a lo que tenía marcado en el guión. Él fue la persona, el rey o el jefe de Estado que representa una transición que ya venía anunciada desde antes y que venía además, digamos que acuñada desde atrás. Fue Franco el que decidió que la monarquía le iba a reemplazar a él en la figura de Juan Carlos I. Y Franco además ya adivinó, como yo creo que he citado alguna vez en esa famosa entrevista que mantuvo con el exsecretario de Estado norteamericano Vernon Walters, que España sería una democracia occidental al estilo textual, al estilo de como les gusta a ustedes, a los franceses y a los ingleses. Esto es, pues con prostitución legalizada, con drogas, con agitación social, con sindicatos que fomenten, en fin, esa agitación, etcétera. Es decir, España será un país muy parecido socialmente. Pero no se preocupe, le dice Franco a Vernon Walters, porque yo lo dejo todo bien controlado. Esto no es textual, pero es la idea. Y entonces le pregunta a Walters, un poco preocupado, dice, general, ¿qué quiere usted decir? ¿Que deja al ejército como vigilante del proceso? Y le responde Franco, no, ni mucho menos. Quiere decir que yo he creado una clase media que será el soporte económico para que España se transforme y alcance todos estos cambios dentro de la seguridad de que todo va a estar en orden. Es decir, que entonces el papel que le corresponde a Juan Carlos, y Juan Carlos lo entendió bien. Lo que pasa es que, bueno, pues las propagandas, los heraldos del rey han propiciado esa imagen de Juan Carlos de ser bueno, hasta optaba al Premio Nobel de la Paz, ya os acordaréis, ¿no? Hasta que alguien le hizo ver, Majestad, ese premio es para gente de otro nivel, no para el rey de España, etcétera. Para Obama, después Todavía de la hoy, guerra. por ejemplo, todavía hoy si lees a uno de los mayores defensores de la monarquía, que es Luis María Ansón, te llevan las manos a la cabeza, porque Luis María Ansón no hay una vez que hay que entender las razones, esas razones las podría explicar Jesús Palacios, ¿no? Pero, pero cuando Ansón habla de Franco y se refiere a Franco, lo dice siempre menospreciándole. Esa es la línea que se ha llevado, ¿no? Entonces, desde que entró Juan Carlos en el poder, menospreciar a Franco. Por lo que lo dice Ansón ya lo sabemos, pero lo que me llama la atención es que Ansón recalca a Franco, el amigo de Hitler y de Mussolini. A Ansón no hay que recordarle porque es un hombre culto e ilustrado y lo sabe, que quienes fueron a ver a Hitler para pedirle amparo fueron los amigos de don Juan, de su Juan III, como él dice, que nunca fue tercero, nunca fue porque nunca reinó, pero en fin, fueron los amigos, los partidarios de don Juan. Con don Juan una carta personal a Hitler para decirle que echaran a Franco del poder, que ellos se quedaban y que España se uniría al eje. Pero en fin, la historia, por mil veces que la digas, nadie, a no ser que esté dispuesto a querer saber realmente lo que ha ocurrido, la va a interpretar. Volviendo al tema de Corina, pues es triste. O sea, a mí me parece que esta es una gilipollas, y lo digo así de claro, tremenda, a la que se le está dando mucha cancha en las televisiones, porque bueno, pues porque en el mundo donde estamos hoy hay una falta de liderazgo generalizado en todos los países occidentales especialmente. Se han roto las normas mínimas de convivencia y aquí se ha hecho tabla rasa de todo y todo vale. Y yo no soy partidario de este tipo de sociedad, todo no vale. O sea, al señor Villarejo el que le tiene que escuchar no es un periodista para luego transcribir lo que dice, es un juez. Y con arreglo a eso, ese asunto no debe de salir del juzgado hasta que se resuelva. Pero en la historia actual y en la España actual, todos los procesos son dobles. Por una parte está el que corresponde a la judicatura y por otra parte está el que corresponde a la sociedad. Es decir, con los periodistas haciendo de fiscales o de defensa. Y se llevan los juicios en ese doble sentido. Por lo tanto, habrá páginas que hablen de Villarejo, que contará sus perlitas según le venga bien al editor del periódico, y habrá Corina en las televisiones, en la BBC, por ahí, diciendo tonterías que a mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Ni las cosas que cuente Corina van a rebajar el papel histórico de Juan Carlos en su momento, y lo que es triste es que una cuestión de faldas, que no es otra cosa, por mucho que se haya encoñado, porque hablando en un lenguaje vulgar es así, por mucho que se haya encoñado con ella,
pero eso llegó a su fin y se acabó. Y ahora que se busque la vida y que busque otro al quien chuparle la sangre. Pero yo creo que para los españoles eso es intrascendente. O sea, sinceramente, ¿eh? Es intrascendente. El que Corina esté poniendo en peligro la monarquía en España, ¿no le puede molestar a la reina de Inglaterra, que al fin y al cabo vive allí y dirá, oye, le puede decir, oye, cállate ya y mande a su No, segundo secreto para que la calle un poco Porque mira lo que hicieron con la yerna, vamos, con Lady Di. sí, con ADD. Bueno, te contesto yo, Sí, me adelanto a Jorge. Vamos a ver, yo creo que a la reina de Inglaterra se frota las manos con todo esto porque lo que hace es desviar el punto de mira hacia Ah, otra monarquía. Y aquí que cada palo aguante su vela. O sea, acuérdate, en los años 70, en los años 80, 70 muchos, 80, incluso 90, que la monarquía española era ejemplarizante. Es decir, se vendía la imagen el país que ha sabido, Juan Carlos, que ha sabido transformar una dictadura en una democracia, una transición limpia, sin conflicto. Además, campechanos, es un señor que se va a Palma de Mallorca. Además, tienen la poca vergüenza. Hay otra cosa más, pero te voy a contar una cosa de televisión española que van a ver, están siguiendo al rey y él va, bueno, están siguiendo, es una cosa autorizada, evidentemente, y van a cenar, la familia real va a cenar a un restaurante en Palma. Y nada, todo natural, la gente se pone de pie por respeto cuando entran, ocupan su mesa, los camareros atienden, y entonces el rey coge la carta y dice, traiga langosta. Hombre, pues no es lo más definido. Los españoles no pueden comer langosta. Pero bueno, yo entiendo que el rey sí. Pero bueno, pero también paralelamente hay un reportaje de la BBC de aquellos años donde se recogía los viajes de Juan Carlos y Sofía por todo el territorio español, eh, provincia, capital por capital. Y es muy curioso porque a la hora de seleccionar las imágenes no seleccionan esas fabulosas avenidas en Madrid, por supuesto, o en Barcelona, por supuesto, o en Valencia, o en Sevilla, o en Bilbao. No, seleccionan unas edificaciones muy mediterráneas, pero casas bajas, o sea, como un ambiente así medio ya metido en África. O sea, la BBC muy exclusiva a la hora de seleccionar las imágenes y la comparecencia. Y además, las tomas son de abajo arriba, para que no se vean rascacielos, para que se vean precisamente el skyline este que forman los edificios con la figura de los reyes. Es decir, que como dando a entender que España pues era un país pues prácticamente más bien africano que europeo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la reina de Inglaterra, si le quedan fuerzas y ánimo, ya con los años que tiene, ya me contarás, y la experiencia que tiene, estará frotándose las manos y estará diciendo hasta que el Juanito este la ha liado. Y así la gente no piensa en mí y se conforma con ver el cambio de la guardia en Buckingham Palace, que es una cosa muy espectacular para el turista, y poco más. Y a producir mermelada en Windsor, que se vende bien y además es una fuente de ingresos. Jorge, en este caso yo solamente apostillaría a lo que ha dicho Honorio, que, como decíamos antes, los ingleses saben sacar tajada de todas las situaciones. Y realmente un país que ha hecho nobles a piratas y corsarios, realmente tampoco se va a escandalizar ahora teniendo la familia real que tiene, pero creo que como Honorio se estará frotando las manos pensando que el tiro se desvía hacia otro lado. Porque si nosotros tenemos a Pedro Sánchez, ellos tienen a Boris Johnson. O Sí, sea que realmente andan muy parejos, andan muy parejos. Sí, es decir, que de alguna manera nunca hubiésemos esperado que realmente un pueblo con la tradición, y eso vuelve a repetir de que al contrario de aquello que se decía de que el pueblo nunca se equivoca, es mentira. El pueblo, como todos nosotros, nos equivocamos continuamente y que de alguna manera eh, eh, mm, la historia está plagada de grandes errores. Y lo que está ocurriendo ahora es un gran error, porque todo eso está desviando el foco de las cosas verdaderamente importantes, donde se están produciendo cambios sociales, cambios económicos, y no me refiero a económicos en cuanto al tema de la economía, sino
sino en lo que de alguna manera se busca la gente, las habichuelas, ¿no? Se están produciendo unos enormes cambios y Europa no está precisamente a la cabecera de esa carrera, sino más bien en la cola. Y estamos muy distraídos, muy distraídos. Honorio, Ahora, toca. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo he dicho que esto sirve es un eslabón más en una cadena que cumple varios objetivos. Minimizar la importancia de la monarquía, es más, servir en bandeja motivos para que la gente tenga una cierta desconfianza y se cuestione mucho el tema de la monarquía. Y luego, pues aparte de eso, vuelvo a decir que es una cosa triste y lamentable. El foco de la gran problemática que tiene el mundo actual ahora mismo está en el COVID, ¿no? Por todo lo que representa. Pero fíjate, fijaros, hay una cosa muy curiosa. La medicina está siendo también un vehículo que utilizan los gobernantes para transformar de alguna manera el orden social. O sea, llega la amenaza del COVID, nadie le hace ni caso. Cuando está en su pleno apogeo, se cierra toda la hospitalización, se cierran todos los quirófanos, solamente se atiende lo urgente. Eso es un error, evidentemente, de estrategia, enorme, pero gran error. Y no solamente es un error, sino que además ese error se repite ahora. Yo tengo el caso que me han contado ayer de una señora de 90 años que tiene COVID. Lleva varios días sin comer y sin beber. Le llega al hospital, la atienden un poquito y la despachan para casa. Bueno, vamos a ver, una persona de esa edad que tiene familia, es decir, que su familia está con ella, pero su familia también está en cuarentena porque también son asintomáticos. Esa señora no puede estar en su casa, tiene que estar ingresada y recibiendo la atención que requiere. Pues no, todo lo que se limitan es atenderla un momento y a casa, no le ponen un suero, no la atienden. O sea, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué nadie denuncia eso? Pero yo entiendo bueno, que si eso es una normativa que está siguiendo la sanidad, pero yo entiendo también que hay una oposición y que la oposición no puede estar en las nubes pensando en cosas trascendentales. La oposición tiene que estar en la calle. La política se hace en la calle, viendo ejemplos y pequeñas cosas. La política es eso. La política no es ir por los grandes salones de Europa reuniéndose con los grandes mandatarios para definir cosas que no le importan a nadie. La política es atender al personal, atender a la gente, saber si el metro funciona. Eso es la política, la municipal, la nacional y la de estratosférica. Y no se está haciendo. Ya ¿No? sabes, la oposición aquí a lo que vaya a esperar que el otro se desgaste para que le toque a él otros 4 años. Sí, O sea, pero es la ahí política están con mañana y claro, lo que se ha llevado el aquí juego del ping-pong. Ese es el bien. juego del ping-pong. Lo que pasa es que el ping-pong es para dos. Juegan dos. Los demás miran o se aburren. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es decir, esto es lamentable. Los grandes problemas, los grandes desafíos no solamente es el COVID, es la vida diaria. Si tú quieres normalizar la vida diaria, tú tienes que seguir, la gente tiene que seguir funcionando. Lo que tendrás es que, bueno, pues habrá que hacerlo. Yo no soy un mago ni sé mucho de medicina, pero habrá que ver cómo segmentar a la población. Pero lo que no puedes es detener la vida del país. Eso es un error, como ha pasado con Madrid. Que lo de Madrid es una lucha entre el gobierno y la Comunidad de Madrid, está claro. Que probablemente los dos han cometido errores, no me cabe duda. Pero en medio hay 4,5 millones, 5 millones de personas que están perdiendo su trabajo, que no cobran los ERTES, que no tienen claro si cuando esto se empiece a normalizar sus empresas van a estar todavía activas, porque muchas van a tener que cerrar. Que no hay un tejido industrial que ampare una vuelta a la normalidad cuando esto ocurra, que estás perdiendo puestos en el ranking de turistas, por ejemplo, porque o sea, que tú no puedas venir de Pozuelo de Alarcón, que es una población a 15 minutos de Madrid, al centro de Madrid, pero puedas venir desde Moscú, desde Berlín, desde Washington, desde Bolivia, desde la Patagonia, es que no tiene sentido. Que no hayan controlado los aeropuertos, que no hayan controlado las estaciones de tren, que no hayan controlado las estaciones de autobús. Es que no tiene sentido. Yo conozco gente, ingenieros industriales que están trabajando fuera, que han llegado de países de Hispanoamérica y nadie les ha pedido nada, ni les ha hecho una prueba, ni en Barajas, ni en el aeropuerto final de destino, que es el de su provincia. Ni Y de los cientos tengo que entran nombres y por apellidos. patera. Esos entran por patera Bueno, directamente y vienen bueno, infectados de África. bueno, Eh, ah, imagínate. mi hija menor, que vivía en México,
y se vino en los últimos días. Ella llegó a Almería sin que le hubieran hecho absolutamente ninguna prueba, y ella estaba asombrada de que eso fuese de esa manera. Es decir, es que nosotros hemos hecho muchas cosas bien. Ya no me refiero estrictamente en el tema de la pandemia. Lo que pasa es que, claro, los tres que estamos en esta tertulia tenemos una edad y tenemos una visión mucho más alargada que a lo mejor gente mucho más joven, que su conocimiento vital o es mucho más reciente y por lo tanto ha vivido otro tipo de cosas. Pero las personas que ya empezamos a tener toda una visión a lo largo, nos damos cuenta que en todo ese tránsito se han hecho muchas cosas bien, pero hay cosas, como en toda obra humana, o sea, siempre es un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pues en ese transcurrir de gestionar este país, pues ha habido cosas que se han hecho muy bien y ha habido cosas que se han hecho regularmente bien, y ha habido cosas que se han hecho regularmente mal, y una de ellas es cómo se ha vertebrado el Estado. O sea, el problema de las autonomías, que Vox, por ejemplo, dice que las quiere eliminar, Vox nunca va a eliminar las autonomías y es utópico que lo plantee en su programa político. Pero sí es cierto que nosotros como país, como ocurriría en una empresa o como ocurre en una casa, tú no puedes tener gastos dobles, pagar 2 veces por lo mismo, tener unos gastos. No estoy hablando, y hablo de gastos no productivos, es decir, gasto corriente muy superior a los ingresos, porque puede haber una época en la que tú estés invirtiendo, haciendo cosas y que piensas que con el tiempo, con lo que tú produzcas, pues conseguirás unos mayores ingresos y podrás nivelar tu presupuesto. No estoy hablando del gasto, pues lo hemos hecho elefantiásico. Y entonces eso se nos está convirtiendo en ingobernable. Tenemos unas administraciones muy caras, que además encima de determinados partidos, en aras a hablar de temas sociales, pretenden hacerlo más caro todavía, cuando eso es una retroalimentación de la pobreza. Pero bueno, eso ya estamos entrando en temas ideológicos. Pero los hechos son que nosotros tenemos una administración muy cara, muchas veces con duplicidades, sin una adecuada vertebración y además hemos visto en esta situación de pandemia que no está suficientemente coordinada, que no está vertebrada y que crea problemas de origen y de fondo. Y eso, lamentablemente, creo que no va a tener solución. Y eso había que haberlo hecho, porque, como dicen los taoístas, debes de afrontar los pequeños problemas para evitar que se hagan grandes. Y aquí esto se nos ha hecho muy grande. Y encima, ahora le inyectamos una sociedad que piensa de manera diferente, que no tiene esa memoria histórica para decir, oye, que realmente lo que tenemos es esto, y teníamos esto, hemos crecido todo esto, hemos avanzado todo esto, hemos progresado en todo esto. Por lo tanto, es una situación compleja. Y lo estamos viendo en que en el 2008, el 2007, la crisis, pues se lleva un empleo de narices. Y bueno, la crisis se aminora y se empiezan a crear empleo. ¿Pero qué tipo de empleo se crea? Pues se crea empleo donde determinadas capas de la población son peor retribuidas, donde determinadas profesiones están mal retribuidas. Entonces es crear una clase media más baja y desarticulamos ciertos mecanismos de vertebración de la sociedad, con lo cual la sociedad se hace más dependiente del presupuesto general del Estado, con lo cual es más acomodaticia, es más callada, está en la búsqueda de la ayuda, de la subvención y no realmente
a la búsqueda de la generación de riqueza. En fin, me estoy enrollando, pero para mí, las claves de los problemas, claro que hay en la pandemia, pero están por ahí. La pandemia lo que ha hecho ha sido ponerlos encima de la mesa y ponerlos de manifiesto. Lo que pasa es que nos hemos empeñado en atajar la pandemia a base de propaganda política y de que los políticos se sigan tirando los trastos a la cabeza. Claro, también es cierto que la degeneración de la clase política en los últimos 20 años ha llegado a límites inmensurables, donde claro, un señor como el tal Rufián, un desertor del arado y un tío al que había que sentir vergüenza, yo como charnego que soy, es decir, medio catalán, pues él que está en mi misma posición, yo siento vergüenza y asco de una persona incapaz de, porque a los suyos parece honra merece, y él no, parece que no se merece a los suyos, porque los suyos emigraron de Córdoba en la búsqueda de una vida mejor para darle a sus hijos, entre ellos al mendrugo una vida mejor, y en cambio es tan desagradecido que lo que hace es justo todo lo contrario, mentir y echar, claro que él ha medrado, él ha pasado de ser un reponedor de un supermercado a lo que es actualmente, ¿no? Pero esas cosas... Cuando nos gobiernan los peores, estamos perdidos, ¿eh? Efectivamente, ese es el tema. Cuando los que nos Que gobiernan son gente sin escrúpulos, gente que no tiene categoría. Y eso que has dicho también de este charnego, yo también soy charnego. En el País Vasco también pasa, ¿eh? Hay muchos apellidos de Tarra y de tíos muy revolucionarios que son García y Pérez y cosas así, vamos. Bueno, García es apellido vasco, ¿eh? Bueno, vale, pues disculpa. García. Yo creo que hay mucho más García es... Castilla, sí, seguro. Que por allá arriba. Sí, pero porque tú sabes que los vascos repoblaron Ávila, por ejemplo, ¿eh? O sea, y Benidorm. Benidorm está lleno ahora de vascos. Eso es posterior, pero también. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con Jorge en todo lo que ha dicho. Primero, Vox está utilizando como propaganda el tema de las autonomías. Nadie va a ser capaz, porque por una razón muy sencilla, hombre, nadie va a ser capaz. Hay un cataclismo, pues entonces vuelta a empezar. Que es lo que suele pasar cíclicamente, además. O sea, en la historia, cíclicamente, hay un cataclismo de vez en cuando que pone todas las cosas en su sitio y a partir de ahí se vuelve a edificar. No obstante, espero que eso tarde en llegar, ¿no? Pero el Estado actual es el Estado de las autonomías. Entonces no tiene sentido eliminar las autonomías. Quiero decir, no tiene sentido dentro del Estado. Es que sería guillotinarse a sí mismo. Eso es una maniobra probablemente suscrita en el contubernio de Múnich, en el famoso contubernio de Múnich, por todos los partidos que no estaban en la órbita de Franco, que eran todos, menos Falange. Pero donde estaba la monarquía, los etarras, a través de las juventudes del PNV, o sea, esos amigos de Ansón, partidarios de Don Juan y demás, y todas estas otras fuerzas, el antiguo Frente Popular y otros partidos, y los peores, que son los centristas y liberales, que un día tropiezan y se caen, porque como no saben qué baldosín van a pisar, el miedo y el cuidado que tienen a ver dónde ponen el pie, a veces les hace ser torpes en el movimiento. Pero en fin. Bien, ahí es donde quizás deciden repartirse la tarta. Y se lleva adelante esa definición del Estado, descentralizando el Estado central y rompiéndolo. Y efectivamente estamos pagando 2 veces por el mismo servicio. Porque probablemente en algunos de ellos la idea inicial no era traspasar competencias, por ejemplo, como la educación, sino era gestionar la educación, que es distinto. O sea, si la educación es el alma mater en toda la nación, el que la gestionen en Cataluña los suyos, en Andalucía los suyos, en Levante los suyos, etcétera, es la gestión de eso, ¿no? Pero no el imponer una educación diferente. Y eso ha ocurrido y todo el mundo ha mirado para otro lado. O sea, es decir, sí, pero toda la transición... no olvidemos que Aznar traspasó la sanidad a 10 autonomías, es decir que aquí no hay buenos y malos, es decir, no, son malos todos. Y que hemos llegado a la época de la digitalización
Y sigue cada vez habiendo más funcionarios sentados en una mesa. Claro, porque Porque es una claro, manera si de dices, combatir. es decir, si dices, hay funcionarios públicos, porque se ha aumentado sanidad, ATS, médicos y tal, las fuerzas de seguridad, en determinados, el cuerpo de veterinarios, tal. Es decir, tú dices, bueno, pues es que esas personas, pero no, es que seguimos con el manguito y la visera como en el siglo XIX, es decir, no se ha hecho una transformación digital y ahora entre los fondos europeos nos vamos a poner, si es que si te pones a la transformación digital, tienes que empezar por despedir al 50% de los funcionarios que están sentados en una mesa, porque no tienen razón de ser, porque todo eso lo hacen los ordenadores y los ordenadores pueden estar intercomunicados y tendrían que estar intercomunicados en las 17 autonomías españolas y entonces centrados realmente en la generación de valor, no en eso que no genera ningún valor y en simplificar toda la tramitación de las cosas y en simplificar porque la agencia tributaria con la firma digital te hace absolutamente todas las gestiones. La agencia tributaria sabe las veces que tú te levantas de la mesa y vas al cuarto de baño. En cambio, justicia, por esa decisión del Tribunal Constitucional por el cual dice que la administración de justicia no se puede transferir, pero la administración de la justicia sí. Resulta que cada autonomía es la que dispone el número de ordenadores, el número de tal, y entonces se van acumulando. Llega en la época de Rajoy, llega el ministro de Justicia, el antiguo alcalde de Madrid, y se pone a discutir a estas alturas si aborto sí, aborto no, en lugar de simplificar, de reducir, de dar mayor impulso a los laudos, a determinadas figuras que vacían los juzgados y agilizan la justicia. O sea, lo que hemos visto esta semana pasada, de que al final todo el tema de Bankia, no solamente no eran culpables esos señores, incluso alguno como Acebe, ni siquiera tenía cargo en la época, y en cambio el gobernador del Banco de España se va, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores se va de rositas. Dices, señores, es que esto no puede ser. O sea, eso en 6 meses tiene que estar analizado, estudiado, juzgado y decretado. Entonces, esto no funciona en ese tipo de cosas. Entonces, claro, nos ha llegado una pandemia y se pone de manifiesto, claro, es decir, ¿cómo puedes afrontar una pandemia donde tú vas a un ambulatorio y te dice, y tiene la osadía, un ATS, como me ha pasado a mí, de decirte, es que eso es lo que dicen los expertos. Digo, ¿qué expertos? Si esto es una cosa nueva. ¿Cómo? O sea, experto viene de experiencia. ¿Dónde está la experiencia en este campo? No existe. Ahora ya sí empieza a haber una experiencia y empiezan a ver ¿por qué? Pues porque no había ni un protocolo de tratamiento. Entonces, ¿cómo se puede pensar que esta crisis se iba a solucionar bien con este estado de organización del país? Y ya si añadimos un gobierno que está más dedicado a cómo vender sus fracasos convirtiéndolos en éxitos, en lo cual lo hace muy bien. O sea, él no fue el causante de los 50.000 muertos, él fue el causante de que salvó a 450.000 personas. Y y al final es lo que queda. Porque como Michavila dice pero como Michavila dice en la encuesta de este fin de semana, eso no le pasaría factura, y nada más que por regeneración y por experiencia tendríamos que haber aprendido algo que se reflejase en el voto, y lo que da más o menos es punto arriba, punto abajo, diputado y tal, es que repetiríamos lo mismo. Por lo tanto, nosotros como españoles pensamos que eso es lo que había que haber hecho, porque si no reaccionaríamos de otra manera. Oye, nos hemos pasado
ya llevamos 34 minutos, empezamos hablando Bueno. de la Corina y estamos... Es que el tema de Corina, perdóname Joaquín, el tema de Corina da justo para lo que ha dicho Un Honorio. minuto. Y yo creo que Honorio lo ha definido muy bien y no da para mucho más. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues venga. Bueno, pues nos veremos aquí otro día y hablaremos del gobierno, porque hablar de Corina no tiene mucho sentido. Hasta luego. Hasta luego.